Hoy nos da gusto verle y espero que la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón les edifique. Seguimos en lo mismo y perdón que sea redundante y a lo mejor hasta parezco repetitivo, pero la Biblia nos enseña el estilo, el tipo de vida que deberíamos de vivir. Y una de las cosas que estamos procurando enseñarle en esta ocasión es lo que Dios quiere que usted viva. Es decir, Cristo en usted, Cristo reflejado en usted. Y a veces nos cuesta mucho trabajo porque la vida que llevamos o el estilo de vida que llevamos, pues pareciera que no es Cristo en nosotros. Puede ser cualquier otra cosa menos Cristo. Y entonces a veces vivimos como que el Señor no está en nuestro corazón o no creemos en su palabra. Y hoy quiero aligerar esa carga en su corazón y en sus pensamientos. De pronto sentimos que no somos dignos del Señor y sentimos que le hemos fallado tanto al Señor que no seríamos dignos de ser llamados cristianos o siquiera imaginar o pensar que Cristo pudiera reflejarse en nosotros. Así es que quiero quitar un peso sobre sus hombros para que usted sienta la seguridad. Primero, la seguridad de su salvación, la certeza de que usted es salvo. Se lo platiqué hace 8 días, se lo platiqué hace como 4 semanas atrás, se lo platiqué a principio de año. Usted es salvo. ¿Y es salvo? ¿Por qué somos salvos? Por la gracia, por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Sin embargo, batallamos. De repente hacemos algo, pensamos algo, decimos algo, actuamos, tenemos ciertas actitudes o tenemos ciertos comportamientos que decimos, no, se me hace que yo no soy salvo. Se me hace que me voy a ir al infierno derechito y sin escalas, de bajada, como rodando así, sin que nadie me detenga. La buena noticia es que ustedes saben que eso no se le olvide nunca. ¿Sí está conmigo? Jesús está en su corazón. Ayer platicaba con un sobrino y le digo, bueno, ¿ya cuándo te vas a congregar con nosotros? Es que me dice, es que soy bien necio. Digo, no, tú no eres necio. No, sí, es que pues yo ya sé, ya conozco, ya he oído de la Biblia, pero pues no tomo el paso decisivo ya para formar parte de la iglesia. Digo, no. Digo, eso no es necedad. Le digo, estás afanado, que es diferente. El necio dice no hay Dios. El necio piensa que no hay un Dios. Ese es el necio, que cree que no hay Dios. Aun cuando ve todo lo que Dios ha hecho, aun cuando experimenta en su vida, o en su familia, o en su casa, el milagro de Dios, la presencia de Dios, la misma bendición de Dios, y aún así piensa que no hay Dios, ese es un necio. Ese sí. Ni con él ni hables, porque no lo vas a sacar de su necedad. Pero tú no eres un necio. Digo, tú eres una persona afanada. Tú estás afanado, nada más. Te preocupa cómo vas a pagar las cuentas que tienes por pagar. Te preocupa quién va a hacer tu trabajo. Te preocupa cómo sacar las cosas. Te preocupan un montón de cosas. Y estás afanado por ellas. Y ese afán impide que tú puedas dar el fruto de la semilla que ya está en tu corazón. Porque ahora no me lo estoy inventando. Eso lo dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar y esparció la semilla, ¿se acuerdan? Y dijo, parte de la semilla cayó en el camino, parte de la semilla cayó entre piedras, parte de la semilla cayó entre espinos, entre cizaña, y parte de la semilla cayó en buena tierra. Y explica, los que cayeron junto al camino son los que escuchan la palabra del Señor, viene el enemigo, les roba la palabra y ya no saben en qué creer. Eso es lo primero. Los segundos son los que escuchan la palabra, la creen bien contentos, se emocionan con la palabra. ¡Ay, qué bonita bendición, qué bonita palabra, qué bonito mensaje! Dios me ama. Viene el diablo, les hace ¡bú! Se espantan y se seca su fruto. Cualquier problema, cualquier situación, cualquier dificultad, se asustan, tienen miedo y dejan de caer. Los terceros, digo, y ahí es donde entras. Los terceros son los que creen la palabra, escuchan la palabra, empiezan a crecer en la palabra, pero los afanes de este mundo ahogan el fruto que esas personas pudieran dar. Y no terminan de dar fruto en su vida. ¿Sí está conmigo? Y los últimos son los que caen en buena tierra. Esos son los que dan
frutos al 30, 60 y 100 por uno. Ahora la pregunta es, ¿usted de cuál es? No conteste, no se vaya a balconear. Y le decía a mi sobrino, digo, no, tú no eres necio, pero tienes que tomar una decisión. Tienes que vivir para Dios. Y yo entiendo que muchas veces tenemos miedo en vivir para Dios, porque creemos que no estamos haciendo lo suficiente, que no somos lo suficientemente buenos, que no nos portamos correctamente, que todavía pecamos, que todavía nos desgreñamos con la pared y nos agarramos a desgreñadas con la pared. Ojalá fuera con la pared, para que bien sientas lo duro de la pared. Pero nos peleamos y discutimos y nos enojamos y blasfemamos. Nos preocupa no tener dinero. Cuando nos sentimos enfermos, sentimos que nos vamos a morir, que ahora sí, de esta sí nadie nos levanta, ahora sí nos morimos. Eso es lo que pasa en el corazón. Ahora no lo estoy juzgando, no decir, uy, el pastor es muy bueno. Ay, sí, no se enferma. No estoy diciendo, no lo estoy juzgando. Pero quiero que identifiquen que ese afán, que esa preocupación, que esa debilidad con la que a veces nos sentimos, no significa que no seamos salvos. Una cosa es la justificación. Ojo con esto. Una cosa es la justificación y otra cosa es la santificación. Son dos cosas diferentes y que pasan en tu vida de manera diferente. ¿Sí está conmigo? Una es inmediata, instantánea, así sin chistar, sin ninguna discusión y permanente. Y la otra es progresiva. Va sucediendo poco a poco en tu vida. ¿Sí me estoy explicando? Por eso cuando tú te dicen, y eso que vas a la iglesia, y eso que lees la Biblia, y eso que eres cristiano. Cuando te dicen eso, lo primero que nos hace sentir, no sé si le pasa, pero a mí me pasaba. Lo primero que nos hace sentir es, ya no digo el testimonio. Híjole, ya le fallé al Señor. Híjole, ¿qué testimonio estoy dando? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar del Señor? Si te juzgan a ti, juzgan a Dios. Si te critican a ti, critican a Dios. Así es que no te preocupes por lo que digan de ti. Pero a ti te debe de quedar claro quién eres en Dios. Y cómo es que funciona la justificación y cómo es que funciona la santificación. Porque el Señor nos dio un mandato. Y no te estoy mintiendo. El Señor Jesús dijo, sed santos como vuestro Padre es santo. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿cómo debemos de ser? Santos. Y resulta que somos más diablos que nada. Y todavía nos enojamos, y todavía blasfemamos, y todavía pecamos, y todavía nos equivocamos, y mentimos, y tomamos lo que no es nuestro. Ahora, no estoy generalizando de una manera amplia. No te estoy poniendo etiquetas, para que no digas, ya me cachó el pastor. Es solamente para que sepas que aún siendo salvos, aún teniendo la entrada al cielo, todavía fallamos. Y el problema no es ese. Porque el Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. El apóstol Juan nos dice, hijitos míos, no pequen más, pero si pecan, porque nos conocen, pero si pecan, dice Juan, abogado tenemos delante de Dios, a Jesucristo el justo. Es decir, arrepiéntete. Entonces, el problema no es si le fallamos al Señor. Ahora, no estoy diciendo con esto, como dice el apóstol Pablo, que si estamos en la gracia tenemos permiso para pecar deliberadamente, o tenemos permiso para ir y hacer lo que se nos dé la gana. El mismo apóstol Pablo responde en los Romanos, dice, no, de ninguna manera. La gracia no es permiso para pecar. La salvación no es permiso para que hagas lo que quieras, no. El asunto es que si tú vas caminando, esforzándote en el Señor, tratando de dar un testimonio que glorifique a Dios, y de repente, ¡pum!, fallas, te equivocas, caes, te enojas, maldices, peleas, te jalas las greñas con la pared, lo que sea que hagas, y sabes que eso no está bien delante de Dios, no significa que te vas a ir al infierno. Lo que significa es que no has alcanzado el nivel de madurez y de santificación que deberías ya de haber alcanzado. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, dice, ustedes ya no deberían de ser niños. Ustedes deberían de ser ya adultos, espirituales, comiendo un alimento más sólido, no lechita.
Ya deberían de estar enseñando ustedes. Algunos de ustedes, dice Pablo, algunos de ustedes ya deberían de estar enseñando. Pero todavía quieren que les enseñen. El apóstol Pablo no está descalificando a los hermanos por inmadurez. Les está haciendo la observación de que no se detengan en esa inmadurez, sino que sigan avanzando. Que Dios no los ha desechado. Que Dios no se equivocó cuando los llamó. Oh, pues hubiera llamado a alguien más bueno, pastor, porque yo soy bien malo. Yo me porto re mal todo el tiempo, no doy buen testimonio, no soy un buen cristiano. Y yo no ayudo a extender el reino de Dios. Yo no ayudo a fortalecer la fe en otros porque soy un mal testimonio. No te descalifiques. Dios no se equivocó contigo. Dios te llamó y tiene un propósito para tu vida. ¿Sí está conmigo? Ok, entonces, si eso es lo que Dios ha establecido en tu vida, ¿por qué todavía tenemos esa dificultad de la lucha entre si soy o no soy salvo, si Dios me ama o no me ama, si voy a ir al cielo o no, si lo que hice tiene perdón o no? El Señor deja claro en su palabra qué es lo que hace contigo, qué es lo que sucede cuando tú crees en Jesús y cuál es el proceso, el camino por el que Dios te está llevando. ¿Ok? Entonces vamos a ver en la Biblia, vamos a ver en Romanos capítulo 5. Vamos a empezar por ahí. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5. Sería bueno que en estos días, se me olvidó traerles la hoja de lectura bíblica, pero en las lecturas pasadas ya leímos Romanos. Si se acuerdan, ya le entramos a Romanos. Yo les recomendaría, en lo que le doy la otra hoja, vuelva a leer Romanos. Dedíquele tiempo a la carta a los romanos. Porque una de las cosas que hace el apóstol Pablo con la iglesia que está en Roma, que por cierto no es la iglesia católica, pues, había una iglesia como los romanos, como los católicos romanos. No, la iglesia en Roma era antes de la iglesia católica romana. ¿Sí? La iglesia a la que se dirige Pablo en esta carta es una iglesia que está antes, mucho antes, siglos antes de la iglesia católica romana. La iglesia católica romana surge por ahí del año 300 y cacho, 340 y algo, no sé, después de Cristo. La iglesia a la que le escribe Pablo a Roma ya estaba por ahí del año 70, 80. Entonces, hay una gran diferencia de unos cuantos siglos por ahí para que se dé usted una idea. Romanos capítulo 5, ya está ahí. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelva a leer conmigo, si se lo prende de memoria mucho mejor. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer una vez más. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Justificados por qué dice? Por la fe. ¿La fe en qué? En nuestro Señor Jesucristo. Ahora, somos justificados por la fe en Él. ¿Qué significa justificados? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando habla de justificados? La palabra que usa ahí es una palabra que significa, o que se podría decir en griego, que es, perdón mi griego, no es muy bueno, pero es dikaiosis. Más corridito, ¿verdad? Pero perdone que no pronuncie bien el griego. Pero esta palabra dikaiosis tiene un significado legal. La palabra que usa el apóstol Pablo es una palabra legal que usarían los abogados actualmente. Es una palabra que se usaría en un tribunal, que se usaría en una investigación forense. Es un término que establece o que se le puede imputar a algo o a alguien acerca de su comportamiento, que tiene que ver con la declaración de alguien que había sido señalado como culpable, ahora es señalado como inocente.
Y fíjense la explicación que leí. Es un asunto legal, es un término legal, es una palabra que se puede hacer en un tribunal o que se puede utilizar en una investigación forense. Es decir, si todas las pruebas, todas las evidencias señalaban a que una persona era culpable, en el momento que el juez determina y revisa las evidencias, revisa las pruebas y el juez determina y dice, esa persona, aunque todas las pruebas pareciera que lo señalan como culpable, yo encuentro que las evidencias no son suficientes o que no validan esa culpabilidad o que no señalan que esa persona es culpable, son pruebas ambiguas y por lo tanto yo lo declaro justo, es decir, no culpable. Esa persona no es culpable. Y ese término es el que se le atribuye a aquellos que el juez determina, aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de todo. No estoy hablando de corrupción, estoy hablando de que el juez determina que esa imputación no es suficiente o simplemente no se le puede atribuir a esa persona como a alguien culpable. ¿Sí me explico? Entonces lo que dice el juez, esa persona es no culpable. En términos para nosotros bíblicos sería, esa persona es justa. ¿Cómo es? Justa. Entonces dice el apóstol Pablo que nosotros hemos sido justificados delante del juez. ¿Cuál juez? Dios. Delante de Dios hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que somos hallados justos. ¿Cómo somos? Justos. Ahora, ¿eso cuándo sucede? Bueno, el juez determina, tú vas a un juicio y el juez dice, esa persona no es culpable. Enciérrenlo unos 10 años en lo que aclaramos, en lo que resolvemos, hacemos el papeleo, el trámite y luego lo liberamos. No, hermano. En cuanto el juez dice, esa persona no es culpable, es justa, a partir de ese momento, esa persona es puesta en libertad. Por eso el juez tiene la última palabra respecto a lo que somos. Si está conmigo. Entonces, ¿cuándo se aplica la justicia en tu vida? Cuando ya te portas bien. Cuando ya cumpliste con ciertos discipulados en la iglesia. Cuando ya viniste cada domingo durante un año. Entonces ya ahora sí te podemos llamar justo. No, ¿cuándo te llama justo el Señor? ¿Cuándo te hace justo? Desde el momento que creíste. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Entonces, desde el momento en que tú crees, el Señor te llama justo. Entonces, la justicia delante de Dios, por eso dice la palabra del Señor, que nosotros somos justos. Que somos la justicia de Dios en la tierra. Ay, pastor, pero me porto mal. Es que todavía hago coraje, todavía me enojo, todavía digo groserías, todavía miento, todavía... No soy justo. Ojo. ¿Quién determina si eres justo o no? Un juez. Para nosotros, ¿cuál juez? Dios. Entonces, ¿qué dice Dios acerca de ti? Que eres una persona justa. ¿Sí está conmigo? Aunque todos te vean y digan, no, tú no eres justo, perdóname, pero... Por eso nos cuesta mucho trabajo. Cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando pecamos delante de Dios, nos cuesta mucho trabajo poder aceptar que somos personas justas. Nos cuesta trabajo decir, no, ya le fallé. No merezco el perdón de Dios. Ahora, ese nombramiento o ese título que Dios te da, que Dios legalmente se dice, que Dios te imputa, que Dios te pone, te viste de ello, te calza de ello. Esa es la justicia con la que Dios dice, tú eres una persona justa, por lo tanto eres culpable o inocente. ¿Cómo eres delante de Dios? No, culpable. Le explico. Para Dios tú eres culpable, pero Dios mismo te llama justo. A ver, pastor, ¿somos justos o somos inocentes o somos culpables o qué ocurre? Tú te pasas un semáforo en rojo, te detiene la policía, te das a la fuga y te detiene la policía.
Y por pasarte el semáforo, la multa es pequeña. Son, no sé, ahorita debe estar como en 1,700, 1,800 pesos. Y si la pagas en los primeros 7 días, te sale como en 700 pesos. Te hacen un buen descuento. Ahora, ¿tienes permiso para pasarte un semáforo en rojo? No. No. Ah, pero yo me quiero pasar todos los semáforos que pueda. Al cabo tengo dinero para pagar las infracciones. Va a llegar el momento que tránsito va a decir, ¿sabe qué, señor? Usted es un peligro para todos los demás. Así es que le vamos a retirar su licencia. Ya no puede manejar. Ah, pues manejo sin licencia. Donde te agarren sin licencia es peor. Y además con el antecedente de todos los semáforos en rojo, es peor. Puedes ir a la cárcel. ¿Ok? Bueno, supongamos que te pasaste el semáforo en rojo y que te agarraron y que te van a dar cárcel. Y entonces la infracción ya no son de 1,500, 1,800 pesos. Ahora tu infracción asciende a unos 70,000 pesos. Porque le faltaste el respeto a la policía, porque te diste a la fuga, porque chocaste otros carros, porque te escondiste, porque tu carro no sirve, lo que sea. Tu multa ha escalado a un precio muy alto. Y entonces tú te presentas ante el juez cívico y el juez te dice, ok, señor, usted va a ir a prisión. Además de pagar la multa, va a ir a prisión. Porque es un peligro para la sociedad. Y alguien viene tu abogado, presenta tu causa, paga tu multa y le dice al juez, sabe que esa persona tiene una emergencia, yo me voy a quedar en prenda, por eso no sucede en las leyes actuales, pero yo me voy a quedar en prenda para que esa persona vaya a resolver sus problemas. Usted no sabe, pero iba corriendo muy rápido porque le urgía llegar a un lugar, así es que yo voy a ocupar su lugar. Pago su multa y entonces el juez dice, déjenlo ir porque hay alguien ocupando su lugar. Entonces es no culpable. Suéltalo. ¿Eres culpable? Sí. ¿Tú deberías de haber pagado el delito y la sentencia y la multa? Sí. Alguien más lo hizo por ti. No significa que tus pecados nunca sucedieron o tu delito nunca sucedió. Sucede que no se te va a imputar ese delito. No se te va a fincar esa responsabilidad. No se te va a decir, es tu responsabilidad y paga las consecuencias. Sino lo que la Biblia nos enseña es que en el momento en que nosotros le pedimos perdón a Dios, somos justificados. Es decir, ya no hay una acusación contra nosotros. Tenemos que ser conscientes de que éramos culpables. El problema es que mucha gente, cuando le decimos, tus pecados te son perdonados, creen que pueden, como si le hicieran borrón y cuenta nueva, y dijera a Dios, ya, te borramos todos tus pecados pasados, vuelve a pecar, para que tengas una cuenta, una libreta entera para pecar todo lo que quieras. No, hermano, cuando el Señor perdona nuestros pecados, Él lo que hace es tomar todos nuestros pecados y los sepulta en el fondo del abismo. ¿Existen tus pecados? Sí, ahí están. En el fondo del abismo. Existen. Y son testimonio de que fallaste. Y entonces cuando el Señor te perdona, lo que hace con nuestros pecados es que toma esos pecados, los sepulta y a ti te da el título de justo. Y te dice, ¿tú eres una persona como? Justa. ¿Te van a meter a prisión? No. ¿Tienes que pagar la multa? No. ¿Tienes que pagarlas? Esto es importante. Ayer platicaba con unas señoras testigos de Jehová y él me decía, no, es que nosotros tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos. Yo le digo, paguemos usted, yo no quiero pagar eso. Pero tenemos que sufrir. Le digo, sí, súfralos usted, yo no. A mí el Señor me redimió. Y entonces las consecuencias, pues tendré que madurar para poderlas enfrentar y resolver. Porque el que sean perdonados tus pecados no significa que todo es olvidado. Significa que ahora tienes la libertad para redimir incluso lo que hiciste mal. Si tienes que ir a pedir perdón por algo que hiciste, vas y pides perdón. Si tienes que pagar una cuenta que está pendiente porque te endeudaste o lo que sea, pues tienes que ir a pagarla, nada más. Pero no son consecuencias trágicas. Yo se lo he dicho aquí, hay consecuencias de nuestras decisiones. Decisiones buenas, consecuencias buenas. Decisiones malas, consecuencias malas. Pero no es que Dios te está leyendo la factura de tus consecuencias y ahora págame lo que hiciste. No es así como funciona, no es Dios cobrándote. ¿Sí me explico?
Si hay consecuencias, pero no es Dios cobrándote las consecuencias. ¿Sí me sigue? ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando Dios perdona nuestros pecados, Él te llama justo. Y si eres justo, eres no culpable. Y si eres no culpable, ya no hay sentencia contra ti. Ahora, ¿cuándo sucede eso, hermano? Eso no es paulatino, no es progresivo. Eso es instantáneo. En el momento en que tú te arrepientes, le pides perdón a Dios, te reconcilias con Él, reconoces a Jesús y su obra en la cruz y todo lo que significa eso, que ya se los he explicado antes, y reconoces eso, inmediatamente el Señor te hace una persona justa. ¿Cómo te hace? ¿Por medio de qué? Lo acabamos de leer. Por medio de la fe. ¿En qué? ¿En la iglesia? ¿En el pastor? No. La fe en Jesucristo. Entonces nosotros somos justos por la fe en Jesucristo. Ahora sí, levante la mano a los que son justos. Ya les voy a hacer examen a ver si sí. ¿Quiénes son justos? ¿Quiénes son justos? Levante la mano. ¿Sí vieron? Todos. Si usted ha creído en Jesús, usted es justo. ¿Sí me escuchó? Ahora levante la mano a los que no creen que son justos. Ahora levante la mano a los que no levantaron la mano ni una sola vez de todas las veces que dije que levantaron. Porque de pronto pensamos que la obra del Señor no está completa. ¿Sí me explico? La obra del Señor está completa. Si tú sientes, es que no soy digno, es que no merezco, es que yo no creo, es que el Señor... Si tú piensas de esa manera, hermano, estás en uno de los más graves errores que cometen las personas que tienen fe en Dios. Y uno de los errores más graves es creer que lo que hizo Jesús no fue suficiente. Es como si le dijéramos a Dios, ¿sabes que la muerte de Jesús no alcanzó para salvarme a mí? Yo no soy salvo, Señor. Sí creo que Jesús murió, sí creo que Jesús resucitó, pero no soy salvo. ¿Por qué he fallado tanto? Porque mi corazón está tan confundido. Entonces creo que no soy salvo, o pienso que no soy salvo. Pero la Biblia nos enseña que el sacrificio de Jesús fue completo y suficiente. Entonces la Biblia dice que tú eres justo. ¿Cómo eres? Justo. ¿Eres santo? No. Y ahí va a haber la diferencia. Ahora, ¿qué provoca esta justicia o esta justificación? ¿Qué provoca en nuestras vidas? Lo que dice el apóstol Pablo, ahí vuelva a leer conmigo, Romanos capítulo 5, versículo 1. Vuelva a leer conmigo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz. ¿Paz para qué? Paz para con Dios. Hermano, aquel que no se arrepiente, aquel que no cree en Jesús, aquel que no espera la restauración, la restauración, la justificación, la redención de esta vida, de lo que hace Dios por nosotros, quienes nos alejamos del Señor, seguimos en pleito con Dios. La humanidad está en pleito con Dios. El hombre, el ser humano, se pelea todos los días con Dios, porque no seguimos sus mandamientos, porque no creemos en su palabra, porque no guardamos sus enseñanzas, porque no amamos al prójimo, porque no amamos a Dios. La humanidad está peleándose con Dios todo el tiempo. Tú y yo, dice la Biblia, que éramos enemigos de Dios. ¿Qué significa enemigos de Dios? ¿Que Dios te va a hacer la guerra? No, hermano, Dios no le hace la guerra a nadie. Esa moda que se puso de hacer guerra espiritual no es algo que Dios mandó a hacer. Pero una de las cosas que nos debe de quedar claro es que si estábamos en guerra o en pleito o en diferencia con Dios, éramos adversarios de Dios, no podíamos estar en paz con Dios y Dios no podía estar en paz con nosotros. No es que no pudiera de no poder hacerlo, sino que no había manera en que la reconciliación entre Dios y nosotros sucediera. ¿Alguna vez te has peleado con alguien que le dejas de hablar? Y de pronto, por necesidades de cuenta, están sentados en la misma mesa
y la sal está hasta el otro lado y tú estás de este lado y, uy, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Si no quieres hablarle, ¿qué haces? Te paras, bien digno, vas hasta el otro lado, agarras la sal y te regresas y vas hasta tu lugar. Todavía te dicen, me lo hubieras pedido. Ah, pues estás viendo y no ves. Ya empieza la discusión. Bueno, ese tipo de pleito es nada. Cuando no estás en paz con alguien, no puedes hablarle, no puedes pedirle nada, no hay una buena relación, no hay una forma de reconciliarte, de buscar la paz con esa persona. El orgullo, la dignidad, la soberbia del corazón impide la reconciliación. Ok, cuando te reconcilias con esa persona y empiezas a buscar la paz, tienes que tomar una decisión. O haces a un lado la ofensa, o le perdonas la ofensa, o te reconcilias, te contentas por lo que viene más adelante, en fin. Pero la ofensa sigue existiendo, está ahí. Tan es así que cuando nos volvemos a pelear la siguiente vez, recordamos las cosas que no se restauraron, que no fueron perdonadas, de las que no nos reconciliamos. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Cuando peleamos con alguien, pareciera irreconciliable la situación hasta que encontramos el punto donde podamos buscar la paz. Algún punto de acuerdo. A veces son los hijos, a veces es una enfermedad, a veces es una situación difícil económica, a veces estamos en peligro. Me acuerdo que en el temblor del 17 ya estábamos pastoreando la iglesia y en el temblor del 17, del 2017, ¿sí va? ¿Fue 17 o 19? 17, ¿va? En el 2017 tembló y un matrimonio que estaba peleado, de aquí de la iglesia, un matrimonio que estaba peleado, nos contaron ellos, que después, cuando se fueron durante el día, que estaban molestos, se fueron a dormir enojados, al otro día no se hablaban, y cuando tembló, se amaron como si fuera el fin del mundo, se les olvidó el enojo, y se reconciliaron. Ay, mi amor, ¿dónde estás? Y se gritaban uno al otro, vente para acá, te ayudo, y córrele, y vámonos. ¿Dónde estaba el enojo? ¿Por qué se acabó el enojo? Porque hubo una situación mayor que esa situación de enojo. ¿Sí está conmigo? A veces es una situación de enfermedad. He visto matrimonios que están peleados. Es más, he visto parejas que se divorciaron y por causa de la enfermedad de uno de ellos se reconcilian. Y uno puede decir, pues están locos, ¿para qué se divorciaron? No, es que la gravedad del asunto superó sus propios enojos, sus propios orgullos y soberbias. Bueno, para poder reconciliarnos con Dios no es eso, no es que Dios haga a un lado la ofensa. La ofensa siempre está ahí. No es que diga Dios, ay, se va a acabar el mundo, mejor me voy a reconciliar con todos para que todos se salven. No, la ofensa está ahí. Y Dios no hace a un lado la ofensa. No dice, bueno, ya está bien, te perdono, ya, te voy a bendecir, ya, te voy a ayudar. Ahora sí, ya te voy a sacar de tu problema. O ya, tus pecados te son perdonados. Ya, no, aunque no te arrepientas, pero tus pecados te los perdonan. No, hermano, para que haya reconciliación con Dios, Dios estableció que tendría que haber un sacrificio de por medio. Porque Él estableció dentro de su ley que la paga del pecado es muerte. Y Él no puede cambiar eso. Él dijo y estableció que por el pecado habría muerte. Cuando Caín mató a Abel, en el Génesis, Dios le dice a Caín, después de que lo mató, dice, ¿dónde está tu hermano? Y el otro, muy indignado, como diciendo, yo qué sé, ni que yo lo hubiera matado. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dice a Caín, la misma tierra está reclamando la sangre de lo que hiciste. Y por causa de lo que hiciste, serás maldito en la tierra. Estoy parafraseando las palabras. Pero Caín no estaba arrepentido del pecado que cometió. ¿Sí me explico? Entonces Dios no le dijo, ok, te perdono. Otro ejemplo, Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios viene y les pregunta, ¿qué hiciste, Adán? ¿Dónde está? Primero le habla, ¿dónde estás?
Y Adán dice, pues aquí es que me escondí porque tuve miedo. Como estoy desnudo. Dice Dios, bueno, ¿y a ti quién te enseñó eso? Has estado desnudo desde que te creé. Y ahora resulta que tienes temor. Comiste del árbol que te dije que no comieras, ¿verdad? Y Adán dice, es que la mujer que tú me diste, ella me dio del fruto. Y voltea a ver a la mujer y le dice, ¿tú le diste el fruto? Sí, pero la serpiente que habla, esa serpiente que habla, me dijo que comiera del fruto. ¿Estaban arrepentidos? No. Y entonces por eso la tierra, por eso la historia de la tierra cae en maldición, en pecado, en consecuencias, en dificultades, en guerras, rumores de guerras, enfermedades, hambrunas, egoísmo, destrucción. El que importa soy yo y no los demás, por consecuencia del pecado no confesado y del pecado del que no se arrepintieron. Y con ello podríamos seguirnos en la historia. Y no era suficiente porque la humanidad estaba en pleito con Dios. Y entonces Dios dice, ok, yo no puedo estar en pleito con mi creación, pues yo los hice. Resolvamos el asunto. Escojamos a un pueblo por medio del cual demos testimonio de la justificación. ¿De la qué? Justificación. Escojamos en toda la tierra, en las diferentes edades, en los diferentes tiempos, escojamos a una persona del cual podamos hacer una nación. Y encontraron a uno, a Abraham. Y entonces dice la Biblia que Abraham fue justificado. ¿Por qué? Por la fe. La Biblia no dice que Abraham fue justificado por el sacrificio, porque derramó sangre, porque hizo un altar, construyó un templo. No, Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. Hermanos, todavía no había ley, todavía no había mandamientos. Y Abraham le creyó a Dios y esto le fue tomado por justicia, dice el libro de Hebreos. Y entonces Dios establece, por eso establece en Abraham el pueblo al que Dios escogió para dar testimonio de la justificación. Ojo con esto, porque decimos, es que es el pueblo de Dios. No, hermano, el pueblo de Dios siempre hemos sido los que hemos creído en Dios. El pueblo de Dios somos los que hemos creído en Dios. Abraham creyó en Dios y es pueblo de Dios. Jacob creyó en Dios, al principio no. Puede leer Génesis. Decía el Dios de Abraham, el Dios de mi padre Abraham y el Dios de mi padre Isaac. Y después, en Génesis, cuando viene de la tierra de su suegro y va a la casa de su padre, y está en el desierto y se le aparece el ángel, entonces ahora sí, dice Jacob, cuando le cambia el nombre, ya no es Jacob sino Israel, dice ahora sí, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Ahora ya creía él. Entonces la justificación es por medio de ¿qué? De la fe. Somos justificados por la fe. Déjenme enseñar algo más. Déjenme le digo esto, perdón. Es que si no se me va a pasar. Ok, somos justificados por la fe. Ahora abra conmigo su Biblia. Efesios, capítulo 6. Es el antito donde estábamos de Romanos. Efesios capítulo 2. Dice la palabra del Señor, vamos a leer versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por medio de qué la salvación?
por medio de la fe. ¿Por qué podemos decir que alguien justificado es alguien salvo? Porque como leímos en Romanos, ya no está en pleito con Dios, ya está en paz, hemos encontrado la paz, hemos sido restaurados, hemos sido reconciliados con Dios, por eso tenemos salvación. Y aquí en Efesios el apóstol Pablo nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Otra vez, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. La salvación es por medio de la fe y no es algo que nosotros hayamos alcanzado, sino es algo que Dios nos da. Y tenemos paz con Dios. Tú, tu hermano que está al lado, tu esposa, tus hijos, quienes hemos creído en el Señor, tenemos paz con Dios y hemos sido justificados. Ya el Señor ya no te llama culpable, ya no te llama enemigo, ya no te llama sentenciado al infierno, sino que dice que eres salvo. ¿Qué es lo que implica esta salvación, pastor? ¿Y para qué me sirve la salvación? La salvación es en un tiempo presente, pero también tiene un efecto para tiempo futuro. Es decir, somos salvos ahora de la condición en la que nos encontramos y somos salvos para la eternidad, para un tiempo futuro. Lo que ahora sucede en tu vida es la redención de tu vida para tener una vida nueva en Cristo y poder tener la posibilidad de tener una vida plena en Él, es decir, una vida completa. Para la eternidad, para el futuro, es la salvación en la eternidad con Dios. No una condenación lejos de Dios, fuera de la presencia de Dios, que eso es lo que es el infierno, sino una vida eterna con Dios. Ok, por ahí no me voy a ir ahorita por la salvación, después les voy a enseñar qué es la salvación, la soteriología, cristología y todo lo que implica, para que usted pueda entender por qué tanto insistimos en salvación, por qué creemos, por qué es importante y queremos que se enseñe el Evangelio y se predique el Evangelio. Porque queremos que usted entienda que es algo, ¿ok? Porque no queremos que piense, como en algunos lugares se piensa, que tenemos que estar asustados o tener miedo del infierno. Y por eso voy a la iglesia. Y voy a la iglesia porque no quiero el infierno. Y voy a la iglesia porque no quiero que Dios me maldiga. Y voy a la iglesia y busco a Dios porque no quiero que me vaya mal. O no quiero enfermarme, o que mis hijos se enfermen, o que no tenga dinero y que sea pobre, y que me caiga la maldición de la gitana y lo que sea. No, eso no es salvación. Y tenemos que entenderlo, porque ser salvo no es evitar ir al infierno. Ser salvo es la reconstrucción de tu vida por medio del diseño de Dios, por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo que tiene que quedarnos claro es que el pecado nos enemista con Dios. Nos vuelve enemigos de Dios. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está claro eso? Ok, el pecado te aleja de Dios. ¿Qué es lo que hace la justificación? Te pone en paz con Dios. Ya no hay nada de lo cual el Señor se ofenda, se enoje contigo, se moleste contigo. Voy a apagar esto. Espero que me alcance la voz. La justificación es estar en paz con Dios. ¿Cómo sucede la justificación? Por medio de la fe. La naturaleza de la justificación es instantánea. Eres justificado e instantáneamente delante de Dios eres llamado justo. No es que te tienes que esperar a que tomes el discipulado, no es que te tienes que esperar a venir a la iglesia cierto tiempo, a leer ciertos capítulos de la Biblia. No, en el momento en que tú confieses y en el momento en que tú crees en el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo, como lo acabamos de ver, para salvación, que además es por gracia, no por obras, que además es por gracia, a partir de ese momento, la Biblia nos enseña que nosotros somos justos. Y ahora vuelvo al otro punto. Si somos justos, ¿por qué pecamos? Si somos justos, ¿por qué no vivimos en una completa santidad? Si yo reviso mi vida en este momento, tú estás frente al espejo, en la mañana te levantas y ves el espejo, ¿ves una persona justa o ves a alguien que pecó? No me contestes. ¿Pero a quién estás viendo? Cuando te paras frente al espejo, cuando estás discutiendo con alguien, con razones, con argumentos, que tienes claridad de lo que estás diciendo, cuando estás teniendo esa discusión, ¿cómo te sientes en esa discusión? ¿Te sientes culpable? ¿Te sientes justo? ¿Sientes que si corriges a tus hijos o les enseñas disciplina, no eres la persona más indicada para poner disciplina en tus hijos porque te sientes culpable?
Si crees que tu esposo se equivocó en algo o tu esposa se equivocó en algo, no te sientes capaz de decirle, ¿sabes que te equivocaste? Porque sabes que tú también te equivocaste antes. Y entonces, en lugar de corregirse y edificarse mutuamente, esperamos a ver quién se equivoca menos, para que las cosas medio funcionen. Entonces, cuando hablamos de justificación, si creemos que la justificación no está funcionando en nosotros y no somos realmente justos, como dice la palabra, porque todavía nos equivocamos, es porque estamos pensando que la justificación es el resultado que va a dar finalmente mi buen comportamiento y mis buenas obras en la tierra. La justificación no es eso, eso es la santificación. La santificación tú la vas logrando porque tú te vas apartando. ¿Recuerda lo que significa santo? ¿Qué significa santo? Significa apartado para Dios, apartado para que Dios lo use, apartado para que Dios tome autoridad y control sobre de ello, apartado para que solamente Dios pueda usarlo y nadie más. Entonces, cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de justificación. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando del título, del nombramiento, del investimiento que Dios te da y te llama justo, sin culpa, no culpable. Entonces, cuando nos encontramos en el Señor y tenemos dificultad para poner disciplina, para enseñar disciplina, para corregir al equivocado, porque sentimos que hemos fallado también y no tenemos autoridad moral para corregir, para enseñar, para instruir, para capacitar, para compartir la palabra, para hablar de salvación, para invitar a alguien de la iglesia y decimos, no, es que mi testimonio no es bueno. No, espérame, estás confundiendo las cosas. Estás en un proceso de santificación, pero justo si eres, porque han sido perdonados tus pecados, porque el Señor ya perdonó lo que te ponía en pleito con Él, y por lo tanto ya no eres enemigo de Dios. Incluso dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, que Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y luego hablaré de ser hijos, pero ahorita quiero que relacione, porque el Señor nos llama hijos, pero además no somos hijos rebeldes, somos hijos justos. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando usted dice, pastor, pero yo le fallo al Señor, o le he fallado al Señor, o me he equivocado, yo no podría llamarme hijo. No, lo que estás confundiendo es que Dios ya te justificó y estás confundiendo la justificación con la santificación. Son dos cosas distintas. La justificación sucede inmediatamente. La Biblia dice que tú y yo somos la justicia de Dios en la tierra en Cristo Jesús. Lea conmigo. Segunda de Corintios. Así es como sucede la justificación. Mire, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, ¿qué? 5, 21. Al que no conoció pecado, ¿quién es el que no conoció pecado? Jesús. Jesucristo es el único que no practicó pecado. Fue tentado en todo, dice el libro de Hebreos. Fue tentado en todo. Y como fue tentado en todo, conoce todas nuestras debilidades. Sabe por qué fallamos. Sabe por qué nos equivocamos. Dice, fue tentado en todo, pero en nada pecó. Dice Pablo también, porque por gracia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Este es el proceso de justificación. ¿Quién cometió pecado? Yo. Y cuando Dios me mira culpable, ¿cierto? Porque cometí pecado. Sin embargo, la Biblia me enseña que el que no cometió pecado, es decir, Jesús, que Él sí es justo, no, yo no soy justo, yo soy pecador, pero Jesús sí es justo, Él nunca pecó. Y el que es justo, el que nunca pecó, fue hecho pecado por nosotros. No significa que Él pecó. Significa que el pecado que había en nosotros, o que como nosotros cometimos, fue puesto en Él, en la cruz del Calvario. Y por esa razón, por haber recibido los pecados de la humanidad,
los pasados, los presentes y los futuros, todos los pecados de la humanidad, estando Él en la cruz. ¿Se acuerda cuando estaba en la cruz Jesús y dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el momento en que el Espíritu Santo se aparta de Jesús. Ese fue el momento en que el Espíritu Santo lo deja y que el Padre también lo deja. Y Jesús se queda como ser humano completamente solo en la cruz. ¿Por qué sucedió eso? Porque era la única manera en que el pecado podía estar en Él. No es que Jesús se bajó de la cruz y se puso a cometer todos los pecados, los tuyos, los míos y los de toda la humanidad. No, era imposible. ¿Cómo Jesús podría cometer todos los pecados de la humanidad? Aunque hubiera pecado, suponiendo, no lo hizo, y no quiero blasfemar al respecto, pero para que no se confundan, suponiendo que Jesús hubiera cometido todos los pecados existentes, ¿cometería todos los pecados de toda la humanidad? No le alcanzaría. No le alcanzaría ni la vida, ni las fuerzas, ni la integridad humana, ni una mente que le alcanzaría a tener lucidez para hablar como habló en la cruz. Una persona que se va corrompiendo por el pecado, llega el momento que pierde la lucidez de su mente, porque tiene una lucha interna entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y entonces esa lucha que hay dentro de él se pierde, la pierde, y entonces la lucidez que tenía ya no está por causa del pecado que comete. Si Jesús hubiera cometido todos los pecados de la humanidad, no hubiera terminado con lucidez, hubiera terminado enloquecido. Tan solo el hecho de cometer un pecado daña al alma. Entonces imagínense todos los pecados de la humanidad. No tendría la capacidad de soportarlo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Él llevó los pecados de toda la humanidad. ¿Cómo los llevó? Como nos dice Pablo, aquí en 2 de Corintios. Dice Pablo, el que no cometió pecado, fue hecho pecado, es decir, todo el pecado de la humanidad fue puesto en Él en el momento de la cruz, cuando está completamente solo, y es ahí donde Jesús puede decir, consumado es, y muere. Porque ahora, como el cordero que en el tiempo de Moisés, que se sacrificaba, cuando la persona que había pecado tomaba el cordero, en ese momento se representaba la transferencia de pecados hacia el animalito, y cuando se transfería el pecado, el sacerdote oraba, hacía esa transferencia por medio espiritualmente, por supuesto, por medio de la fe, se hacía esa transferencia, y en ese momento que se había hecho la oración de arrepentimiento, es decir, el que traía el animal se arrepentía, en ese momento el animal era sacrificado. Porque el pecado ya no estaba en la persona, sino estaba en el animal. ¿Sí me explico? Yo imagino algo así, quizás el ejemplo es absurdo, pero era como agarrar todos los pecados cometidos, meterlos en una caja, ponerle candado, y en el momento que ya me había arrepentido estando ahí, me deshago de la caja. ¿Dónde está la caja? La echo al fuego, la quemo, la destruyo, pero lo que contenía esa caja quedó contenido ahí, ya no está en mí. Entonces Jesús llevó todos los pecados de la humanidad, se hizo pecado, y entonces en el momento, es como si a Pepe yo le quito su playera, esta es la playera del pecado, no es del pecado, ¿verdad? Pero esta es la playera del pecado, y yo se la quito a Pepe y le pongo mi camisa. En el momento en que yo le pongo mi camisa, él ya no tiene esa playera. Ahora trae mi camisa. Y yo le digo, esta camisa que te estoy dando es la camisa de la justificación. Ahora tú ya no te vamos a ver como la persona pecadora que trae la playera del pecado, sino que ahora te vamos a ver como la persona justa que trae la camisa de la justicia. ¿Sí está conmigo? Y entonces dice la Biblia que nosotros somos hechos justicia de Dios por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Tú eres la justicia de Dios no por las obras buenas que cometes, o que realizas, o que vives. Tú eres la justicia de Dios por la obra de justicia que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora sí, vuelvo a preguntar, ¿quién es justo? Levante su mano.
ustedes son justos. Por lo que yo hice, por lo que les enseñé, porque los convencí. Ya, por fin ya entendieron, ya los convencí. Ay, cuántos años enseñando lo mismo y finalmente no entienden. ¿Por qué son justos? Por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces cuando Dios te mira a ti y Dios te voltea a ver, ¿qué es lo que está mirando? Pepe, ¿te está mirando con tu playera de pecado? No, lo mira con la vestidura de Cristo. Y dice, Pepe es justo. Y toda la familia diciendo, ay Dios, no estás viendo a mi papá, no conoces a mi papá. Pero ¿qué dice Dios? Sí, es justo. ¿Por qué? ¿Por lo que hizo Él? No, por lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces, cada vez que Dios te mira a ti, mira a Cristo. Por eso los que tenemos a Cristo, los que hemos recibido a Jesús, somos llamados justos. ¿Por lo que hicimos? No, por lo que hizo Jesús. Entonces, por favor, no vuelva a pensar, no vuelva a creer que la obra de Jesús no fue suficiente para perdonar tus pecados. Fue suficiente. Pastor, pero mis pecados son enormes. Si usted supiera lo que yo he hecho. Si te trata de competir, les gana. Si vamos a competir a ver quién pecados tiene o qué pecados son más grandes, les gano, se los aseguro. Y eso que ya llevo 30 años de cristiano. Los que hice los primeros 23 años de mi vida fueron suficientes para poder ser tan malo como ustedes no se imaginan. Y aún así, cuando Dios me mira, Él me llama justo. ¿Cuántos tienen? No levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen una historia terrible en su pasado? ¿Y pasado? ¿Cuándo es el pasado? Ayer. ¿Quién tiene una historia terrible en su pasado? Es decir, desde hace unos minutos en la mañana, ya pasó la mañana, ya es pasado. Entonces todavía en la mañana hiciste algo que no debías de haber hecho, eso ya es pasado. Bueno, ¿quién de ustedes tiene una historia terrible en su pasado? Toda esa historia, Jesucristo la justifica. Y Jesús te llama como justo. Pastor, entonces ¿puedo vivir en pecado y llamarme justo? No, eso es la otra parte que complementa la justificación, no que complemente la obra de justificación, sino que complementa tu vida para que tú tengas una vida plena como la que Jesús promete. Es decir, nosotros ya somos justos, ¿queda claro eso? Somos perdonados, el Señor nos llama justos. Tú, tus hijos, los que creen en tu casa, los que reciban a Cristo en su corazón, los que confiesen sus pecados y se arrepientan, somos llamados justos. Y estamos en paz para con Dios. Pero esa no es la obra completa de Jesús. Me refiero, no es todo lo que Jesús hizo con nosotros. Su obra está completa. Pero el trabajo que Jesús hace con nosotros implica más que solamente la justificación. Le platico. Una más es la redención. Otra más es la restitución. Otra más es la santificación. Tu sanidad. La restauración. La transformación, como dice Romanos capítulo 2. La transformación de tu entendimiento. ¿Se da cuenta cómo la obra de Jesús no solamente es una cosita y ya? Es un proceso completo. Y algunas cosas suceden instantáneamente, como la justificación, y otras llevan un tiempo. Como la transformación de tu pensamiento. Como la santificación. Y es ahí la otra parte con la que voy a terminar. Ya se me acabó el tiempo. Pero eso es más sencillo. Porque la santificación es el proceso de madurez por el medio del cual el Señor te va llevando para que te apartes más del pecado y te acerques más a Él. Ese sí es un proceso. Ese sí lleva tiempo. Algunos lo aprenden rápido. Algunos tardan años y años y años. Pero entre más rápido lo asimilas, una mejor vida tienes. ¿Sí me explico? Tú puedes ser justificado y caer, y caer, y caer, y todos los días caer, y todos los días pecar, y todos los días fallar. ¿Qué está pasando con tu vida? Estás inmaduro. Solo eso. Y a los inmaduros, ¿cuáles son los inmaduros? Entre nosotros, ¿quién serían los más inmaduros? No señalen.
No, pues los más pequeños. Pues déjeme decirle que no. Yo conozco gente muy joven, muy madura. Algunos maduran a la fuerza por las circunstancias. Otros maduran porque están dispuestos a aprender rápido. ¿Quién es una persona madura entonces? ¿La edad determina la madurez? ¿Qué es lo que te hace madurar? El tiempo, la escuela a la que vas, los amigos con los que te juntas. ¿Qué te hace una persona madura? El aprendizaje que tienes. Más aprendes, te aprendes más rápido y lo corriges, más maduras. ¿O no? La madurez no viene por el tiempo, hermano. No somos frutas. Yo quiero hacer una pera y voy a madurar. Tranquilo, despacito. Como voy a llevar más tiempo, como la de esa frutota, no sé si la han visto, esa que tiene pico. No sé ni cómo se llama. Esa se lleva tiempo para madurar. Tenemos unos plátanos sembrados en la parte de atrás de la casa. Yo ya quiero cortar plátanos tan verdes, los móndrigos plátanos ahí no maduran. Digo, bueno, pues ¿cuánto tiempo se lleva estos en madurar? Bueno, tu vida no es una fruta. No es el tiempo lo que te va a dar madurez. Se los he dicho aquí. Aprendemos por dos formas. ¿Cómo aprendemos? Exacto. ¿Cómo aprendemos? ¿Por el consejo o por el pellejo? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo te gusta aprender? Ahora, si tú aprendes, te da una madurez. Si aprendes de tu error del pasado, si aprendes de la equivocación del pasado, no lo vuelves a cometer. El ser humano es el que se equivoca con los mismos errores más veces. Nos equivocamos tantas veces como podamos. Si no hubiera consecuencias, nos seguiríamos equivocando en lo mismo. Seguiríamos cometiendo los mismos errores. Al cabo no pasa nada. Oye, pero eso está mal, no importa, no pasa nada. Y ahí vamos otra vez. Gracias a Dios por las consecuencias. Porque ahí es donde de pronto dices, chale, esto no quería hacerlo. No, hombre, esto es terrible. No, lo que debería. No. Y ahí te paras. Bueno, cuanto más rápido maduras, entre más rápido aprendes, más rápido maduras. Entonces, ¿qué es la santificación? Es un proceso de madurez, es un proceso de aprendizaje. La santificación dice la Biblia en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, lea conmigo, ya, termino con eso. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica y dice, a ver, hermanitos, pónganse las pilas. Bueno, no les dice así, pero casi. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Capítulo 5, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hasta ahí una pausa. Cuando yo digo aprendes por el consejo o aprendes por el pellejo, lo tomé de este versículo. Dice el apóstol Pablo, por favor, hermanos, les rogamos, escuchen a los que les enseñan. Escuchen a los que están viendo por ustedes. Es decir, atiendan el consejo. En pocas palabras, lo que dice Pablo es, escuchen el consejo. ¿Para qué tienen gente que se hace responsable de ustedes, que está a cargo de ustedes, si no escuchan lo que les tienen que decir? Ah, no, pastor, es que usted no me entiende. Oh, bueno. Nosotros no solamente le hablamos de lo que hemos leído en la Biblia, le hablamos de lo que hemos vivido en carne propia. Yo le decía a una mamá hace poquito, dice, ¿qué puedo hacer con mis hijos? Digo, el mejor consejo que te puedo dar, le digo, conozco a tu esposo, así es que dile a tus hijos que escuchen a su papá, que escuchen los consejos que tienen que decirle su papá.
pero el papá está loco, se equivoca todo el día. No, el callo, el sufrimiento, el dolor por el que pasamos los papás, es una manera de educarnos a nosotros. Y podríamos decirle a nuestros hijos, no te vayas por... Bueno, cuando amas a tus hijos. Yo le deseo lo mejor a mis hijos. Conozco papás que les quería que les fuera peor, mal a sus hijos. O que manipulan los sentimientos de sus hijos para sacar ventaja. Yo estoy hablando de una persona que honestamente ama a sus hijos y quiere lo mejor por ellos. Entonces, pastor, ¿y si no hay papá? El consejo que le daría a esos niños o a esos muchachos es, escucha a tu mamá. Escucha el consejo que tiene que darte. No cierres tus oídos. Yo sé que afuera hay muchas voces, hay muchos consejeros, hay muchos coaches, hay muchos motivadores, muchos influencers, hay muchas voces que te están queriendo decir cómo debes de vivir. El mejor consejo que te puedo dar es atiende. Atiende a los que están a cargo de ti. A los que te dan de comer todos los días. A los que te visten y te calzan. Atiéndelos, porque en medio de todos sus errores y en medio de todas sus equivocaciones y de todas sus fallas, algo bueno te pueden decir. Porque si te procuran, si procuran tu alimento y procuran tu vestido, a lo mejor no es de lujo, no es el bocado más rico o el vestimento más lujoso, pero seguro te aman. Y si te aman, el consejo que te puedan dar es bueno para tu vida. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿aprendes por el consejo o aprendes por el pellejo? Ahora, los hijos que no escuchamos a nuestros padres, la mayoría de los que estamos aquí, de los adultos que estamos aquí, que no escuchamos a nuestros papás, sabemos lo que duele no escuchar un consejo. Sabemos lo que duele, o la falta que nos hizo un consejo a tiempo. Yo les decía a mis hijos, a mí me hubiera gustado que mi papá, en lugar de que me hubiera, y creo que aquí se los dije, en lugar de que me hubiera dicho, pues ya no estudies, o si no quieres estudiar es tu problema, me hubiera gustado mucho que mi papá me dijera, hijo, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que te encierren AA? Te encierro. ¿Necesitas que te dé unos cuerazos para enderezar tu vida? Te los doy. Pero de esto no te pierdes, o sea, no te vamos a perder. Ahora, Dios tuvo misericordia. Mi mamá oró, intercedió fervientemente por mí y Dios me alcanzó y tuvo misericordia de mí. Pero todo el sufrimiento que me pude haber evitado, aún ya casado y aún siendo cristiano, hubiera sido por un buen consejo. Pero también hubiera requerido yo humildad para escuchar el consejo de mi padre. Porque consejos me dio todo el tiempo. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Okay. Volvamos. Entonces, ¿quieres madurar? Escucha el consejo. O aprende en el pellejo, como quieras. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Termina Pablo esta parte diciendo, tened paz entre vosotros. Hijos, tengan paz con sus padres. Aún los viejos, ya los grandes, tengan paz con sus padres. Padres, tengan paz con sus hijos. Los tiempos se vienen muy, muy difíciles, de verdad. Como para que estemos emberrinchados de que te odio hasta la muerte. Unos chanclazos y que se enderece la vida. No, no es cierto, de las chanclazos es extra. Yo eso haría. Ese consejo no lo sigue. Pero busquen la paz, de verdad, busquen la paz. El mundo se los quiere devorar. El mundo se quiere comer a los jóvenes. Los adultos, los que ya estamos más viejos. El mundo quiere devorarse nuestros pensamientos. Con afanes, con preocupaciones, con miedos, con inseguridades. Por favor, busquen la paz. Estén en paz. Si se enojaron, reconcíliense pronto. Si se ofendieron, perdónense. Si se equivocaron, cometieron un error, una confusión, hay un malentendido, busquen la paz. No dejen que el tiempo lo resuelva. No, sanen sus corazones pronto. Hijos, sepan que sus hogares son un lugar seguro. Es el mejor lugar donde pueden estar. Padres, procuren que ese lugar sea un lugar santo, un lugar puro, un lugar sano para sus hijos.
¿Sí está conmigo? Vamos a ver muchas cosas en los próximos años. Y la generación de Vane, Elías, Rafa, Ángel. Chucho ya está más viejito. No, todavía alcanza Chucho. Pero esa generación es la que más va a batallar. De verdad, en serio. No les digo una profecía, no les estoy profetizando un mal augurio. Vean las cosas, cómo están en el mundo. Y ellos tienen que saber que el mejor lugar o el lugar más seguro para estar es su casa. Hasta que construyan la propia, hasta que tengan su propia casa y se casen y tengan esposa y tengan hijos. Pero mientras no suceda eso, mientras no tengan esposa, hijos, o esposo, hijos, mientras no suceda, el lugar más seguro para ellos es su casa. Así es que procuren la paz. Hijos, procuren la paz. ¿Se enojaron? Aguante. No, es que ¿cómo me voy a dejar, pastor? Pues jálate las greñas tú solo, enciérrate en el baño y desgréñate, déjate pelón. Y ya. Dobleguen el orgullo, la soberbia, la vanagloria. No voy a permitir que me faltes al respeto. Ay, se lo faltaron al Señor. Señor Jesús sufrió afrentas por amor a nosotros. ¿No podríamos hacer lo mismo por nuestros hijos? Por amor a nuestros hijos. Que haya en la casa un lugar en paz. Ya me salí del tema Chihuahua, pero bueno, tenía que... Ok, sigo. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, primero hacer ese ruego, ¿no? Pongan atención a sus maestros. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ok, si tú eres de los flojos, de los ociosos, de los pacientes, aquí te vamos a ayudar. Para eso es este lugar. Para ayudar a los ociosos, para ayudar a los flojos, para ayudar a los que no tienen ánimo, a los que no quieren venir. A ustedes los vamos a ayudar. Ahora dices, no, pastor, no generalice, por favor. Yo ya soy de los buenos, de los que aguantan, de los que van creciendo y madurando. Porque si usted es de esos, ayude a los que no pueden. Este llamado que hace Pablo es porque hay gente que no alcanza a madurar por sí sola. Hay gente que no madura por sí sola, hay gente que no crece por sí sola y necesita la ayuda de alguien más. Ahora, no es para burlarnos de que, este es de los flojos, es de los ociosos, no. Es para la identificación que hace Pablo, es porque existía, hoy existe. Hoy existe la ociosidad, hoy existe la flaqueza espiritual, hoy existe el sentirnos ofendidos con facilidad. Ay, es que no me saludó el pastor. Ya no veo, hermano, de verdad ya no veo. Si me encuentro en la calle y no lo saludo es porque no lo vi. Dele gracias a Dios que no me han atropellado todavía en la calle. Porque yo no he atropellado a alguien. Pero si no lo veo, si no lo saludo, no es porque no le quiera hablar. Gríteme, pastor, hábleme. ¡Salúdeme! Y ya yo volteo, vale, hermano, de los días. ¿Sí está conmigo? Ok. Hay gente que necesita madurez. Hay gente que necesita acompañamiento para esa madurez. Hay gente que es lo suficientemente fuerte, no lo suficientemente madura todavía, pero entiende con claridad los conceptos que la Biblia enseña y puede ayudar a otros a madurar. Hay gente que ellos mismos, con lo que leen y aprenden, maduran. Pero necesitamos ese crecimiento de madurez. No podemos quedarnos en ninguna de estas condiciones. No podemos ser de los ociosos, ni de los de poco ánimo, no podemos ser de los débiles, no podemos estar en espera de que alguien nos resuelva la vida. Tenemos que ser no reactivos, no reaccionar a lo que está sucediendo. Tenemos que ser proactivos. Antes de que suceda, nosotros estamos trabajando en ello. Próximos, estamos en mayo, junio, julio. Para julio les voy a dar un discipulado vía internet. Así es que en julio, la primera semana de julio, les voy a estar trayendo su manual impreso. Son como 30 páginas, espero no agregar más, pero son como 30 páginas. Yo se los voy a regalar, aquí se los voy a dar, se los voy a imprimir y vamos a tener una clase de ese discipulado. ¿De qué se trata? No es el mismo discipulado que hemos tenido siempre. Este discipulado tiene que ver con teología. Les voy a enseñar teología.
Lo poco que sé de teología, se los voy a enseñar. Voy a enseñar hermenéutica, homilética, apologética, exegesis, les voy a enseñar escatología, lo poquito que sé. Y eso surgió por una pregunta que me hicieron acerca de la Trinidad. Dije, pues sí, yo he enseñado la Trinidad, pero a veces no lo he explicado a profundidad. Entonces necesito explicarles lo más básico, pero que ustedes lo sepan. Y que sepan lo que eso significa. ¿Qué significa Dios? ¿Por qué es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué el Espíritu Santo obra de cierta manera, el Hijo de otra? Eso se los voy a enseñar. ¿Qué es el bautizo? ¿Por qué funciona? ¿Hasta dónde vamos nosotros en el bautizo? ¿Qué tenemos que hacer? La salvación, la justificación, la redención, la restitución, todo lo que implica la salvación. Soteriología, cristología, son conceptos que usted tiene que saber. Ay, pastor, qué aburrido. Pues ahí lo voy a llevar al aburrimiento total. ¿Sí? Y ese va a ser el primer manual. Yo estoy calculando que serán unos 10 manuales, de 30 páginas. Es decir, vamos a trabajar aquí en enseñanza 300 páginas de enseñanza de teología. Y yo espero que Dios nos dé los recursos primeramente para poderlos imprimir y dárselos y la sabiduría para poderlo explicar. Pero es conocimiento que usted necesita saber. ¿Sí está conmigo? Eso se lo doy como advertencia. Y bajo la responsabilidad que tengo de enseñarles. De enseñarles lo que usted tiene que saber. Porque está bien bonito todas las enseñanzas que hablamos de Cristo y la salvación y el perdón. ¿Y lo demás? ¿Sí está conmigo? Okay. Sigamos, termino. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis los profetas, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién los llamó? Dios los llamó. Y si Dios los llamó, Él los santifica por completo. ¿Se dan cuenta de eso? Es decir, a diferencia de la justificación, que es instantánea y permanente, la santificación es un proceso por medio del cual el Señor nos lleva. Y todo esto que acabamos de leer son características de la santificación, de vivir en santidad. Un ejemplo, no menospreciéis a los profetas, las profecías, perdón. Eso es parte de la santificación. El que tú vengas a la iglesia y escuches la palabra y pongas todos tus sentidos en la enseñanza, eso es no menospreciar la profecía. No es que yo profetice todo el tiempo, pero la palabra profética más segura en la que baso las enseñanzas es esta, es la Biblia. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando tú estás madurando, a ti te importa venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor ahora está en un plan. Es que si no vas ya al pastor ya. No, ¿por qué queremos que usted esté aquí? Porque usted va a aprender. Porque usted va a escuchar, porque usted va a madurar, va a crecer. Entonces, cuando tú le das importancia, dices, oye, es que nos invitaron a una fiesta a celebrar el Día de la Mamá. Por cierto, felicidades a todas las mamás. Ay, no, Día de la Mamá, iglesia. Día de la Mamá, iglesia. Entonces, cuando dices, no, hay que ir a escuchar la palabra y luego vamos a la celebración. Eso es respetar la profecía, la palabra de Dios. Las enseñanzas que se te dan. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú vas madurando, cuando no tienes madurez, dices, da lo mismo. No importa. Acabo todos los domingos el pastor predica. Acabo todos los domingos hay reunión. En cambio, fiesta no hay todos los días. ¿Se da cuenta? Ahora, nosotros no lo exigimos. Hermano, no vaya a las fiestas porque es del diablo. Se va a ir al infierno, hermano. No le enseñamos eso. Usted puede irse a la fiesta, vaya, celebre, piérdase la reunión, no importa.
Lo único que nos da evidencia es el nivel de madurez que cada quien tiene. Entonces pensamos, híjole, todavía cuando creímos que alguien lleva, cuando ya creíamos que lo podíamos dejar al frente de la iglesia en Washington, o la de Chicago. No, pastor, yo estoy esperando la de Cancún. Es así, la de Yucatán. Entonces, tenemos que madurar. Si no alcanzamos madurez, se nota. Ojo, la justificación es delante de Dios. ¿Estamos en paz con Dios? La santificación es delante de los hombres. ¿Escuchó? La justificación es estar en paz con Dios. La santificación es estar en paz con los hombres. Entre más madurez tienes, más paz tienes con los demás. Entre más madurez alcanzas, entre más crecimiento logras espiritualmente, entre más santificación hay en tu vida, te apartas más del pecado, estás más en paz con los demás. ¿Sí me explico? Entonces eso es lo que buscamos. Dios quiere que seas una persona santa. ¿Por qué? Es que si no eres santo nadie verá al Señor, y sin santidad nadie verá al Señor y no vas a ir al cielo. ¿No dijimos que ya somos justificados y que estamos en paz para con Dios? Y por medio de esa gracia, por medio de esa justificación, dice el libro de Santiago, que ahora tenemos acceso hasta el trono de la gracia, hermanos. No podríamos estar delante del trono de la gracia si no fuésemos justificados. Entonces la santificación es esa capacidad que tenemos de mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas para con las personas. Entonces las personas cuando te señalen o te acusan o te digan, eres pecador, tú volteas a ver al Señor y dices, Señor, no soy pecador, ¿verdad? Y dice, no, hijo, ¿eres justo? Entonces, ¿por qué me dicen pecador? Ve y arréglalo con ellos. Tu vida tiene que dar testimonio para que no te señalen de pecador. Con Dios estás en paz. Con Dios está resuelto el problema. Jesucristo nos ha justificado. Con los hombres tenemos que dar testimonio de lo que hemos creído. Y por eso vivimos en santificación. Y por eso el Señor dice, lo acabamos de leer, termino ya, ahora sí, lo prometo. Ya las oí el jueves, dice, es que le dice que termina y no termina. Tenía que desahogarme. Es que si no lo sacaba iba a explotar aquí en mi corazón. No es cierto, no es cierto. Es broma, es broma. No, yo las entiendo muy bien y tienen razón, no mienten. Dice, termino con esto, dice el versículo 23, el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Todo vuestro ser, ¿todo qué? Te va a santificar nada más la mano derecha. Te va a santificar nada más los pensamientos. No, dice, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién te santifica? Dios. ¿O tú te santificas? No, Él te santifica. Y por eso el proceso por medio del cual el Señor te lleva es un proceso de crecimiento, de madurez, donde vas aprendiendo qué cosas tienes que dejar, qué cosas ya no tienes que practicar, qué sentimientos ya no tienes que alentar en tu corazón y de qué manera tienes que actuar hacia los demás. Por eso buscamos la paz entre nosotros, porque Dios está con nosotros, porque eso es lo que Dios nos pide. Procuren la paz entre ustedes, en lo que a ti respecta, procura la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces nosotros buscamos ahora la paz entre nosotros. Y de pronto, cuando pensamos diferente, cuando no entendemos, pastor, ¿por qué usted dice que eso no es malo, pero yo creo que es malo? Porque en tu corazón tienes que entender, o tienes que llevar lo que el Señor Jesús nos enseña. Si el Señor es el que nos santifica, la enseñanza de santificación es lo que Dios habla a nuestro corazón. No son las reglas que pone el pastor. Por eso aquí no le prohibimos cosas. Es que no puede venir con esta ropa, no puede llegar tarde, no puede hacer esto, no puede ir a la fiesta, no haga esto, no ponga esta música, póngale.
¿Por qué no ponemos esas reglas? Porque el proceso de santificación te lo da el Señor. Y entonces el Espíritu Santo, que está dentro de ti, porque tú eres templo del Espíritu Santo, te va a redarguir y te va a decir, no vuelvas a hacer eso, porque te daña. Apártate de ahí, porque te daña. No hables con esa persona. Daña tu corazón, daña tu pensamiento. No te acerques a ese lugar, pero pues es que ahí está la fiesta. No vayas. No tienes la capacidad de decir no. Mejor aléjate. ¿Sí está conmigo? Al principio, cuando recién me convertí, me invitaron a muchas fiestas y a todas decía que no. Hasta que un amigo me dijo, ¿qué? ¿Te pega tu mujer? Ya me había casado. Me dice, ¿te pega tu mujer? Digo, no me pega a mí. Es que soy cristiano. Ah, tu religión te lo prohíbe. Y yo le dije, no, mi religión no me prohíbe nada. Aunque sí, en mi iglesia sí, y me prohíbe muchas cosas. Pero yo le dije, no, mi religión no me prohíbe nada. Y entonces, ¿por qué no vas a la fiesta? Digo, porque vengo de años de alcoholismo. Yo fui alcohólico por muchos años. Y yo sé que en una fiesta, porque me gusta bailar, porque me gusta tomar, yo sé que en una fiesta voy a perder el control. Y los pocos años que ya me recuperé, los voy a tirar a la basura. Entonces, hermano, no es que prohibamos cosas. Es que entendemos, maduramos lo suficiente para saber que esas cosas que practicamos nos dañan. ¿Sí está conmigo? Que hay amistades que nos perjudican. Hay amistades que en lugar de decirte, mira, busca a Dios, acércate al Señor, lee la Biblia, dicen, vámonos, manita, no pasa nada, no tengas miedo. Dios te ama igual. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Sí está conmigo? No somos santurrones que nos asustan lo que hace el mundo. No somos santurrones que estamos en una celebración familiar y alguien llega borracho a la fiesta y dice, ¡ay, ya llegó el diablo! No. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Oramos por esa persona. Que el Señor también le salve. Que perdone su corazón. No condenamos al que falla. No señalamos ni etiquetamos al que está en pecado. Lo ayudamos. Conforme esto va madurando en nosotros, conforme va madurando en nuestras vidas, entendemos que somos más santificados. Entonces, ¿quién es el más santo? Nuestro Señor. ¿Por qué a los apóstoles se les llamaba San Mateo, San Juan, San Pablo? ¿Por qué se les llamaba santos? Porque reflejaban lo que las enseñanzas bíblicas decían. ¿Por qué nosotros tenemos miedo a usar la palabra santidad? Porque creemos que si no cubrimos el estándar de santidad que la gente espera de nosotros, estamos lejos de Dios. Pero explico otra vez, ya estamos con Dios, ya estamos en paz con Dios. El proceso de santidad lo vamos a lograr. Vamos a alcanzar la madurez, vamos a alcanzar la santificación, porque lo acabamos de leer. Dios es fiel y justo, y lo que Él empezó, no nos dejará hasta terminarlo. Así es que el Señor no va a dejar de trabajar contigo. Si de repente pierdas amigos y la gente no te habla, ay, ¿por qué me abandonaron? Dios te está santificando. ¿Sí está conmigo? Porque no conviene. Porque no sirve. Porque no sirve. Espérame. Porque no sirve. Porque no es útil para tu crecimiento y para tu relación con Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces Dios te va a ir quitando cosas. ¿Por qué te las va a quitar? Porque te quiere santo. Porque quiere que tú seas santificado. Entonces, malos hábitos, malas actitudes, malos comportamientos, cosas que nosotros hacemos hoy todavía. Que decimos, es que esto me aleja de Dios. No, ha sido justificado por completo. ¿Cómo ha sido justificado? Completo. ¿Quién se va a ir al infierno? Levante la mano. No, pues entonces ¿para qué estás dudando de que si el Señor me ama, si no me ama? El Señor te ama
y te ha perdonado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Esa santificación, que refleje el carácter de Cristo en nosotros, que nos aparta del pecado y nos acerca a Dios. Otra vez, ¿qué significa ser santo? Apartado para Dios. Nadie me gana, dice, yo ya agarré. Pero estaba esperando que le garantizara yo que sí iba a ser él, no se la fuera yo a quitar. Ok. Mire, nosotros no podemos ni juzgarlo ni señalarlo, mucho menos avergonzarnos de él. Él es nuestro hermano en la fe. Lo que tenemos que hacer es entender que su manera de entender las cosas es diferente a la nuestra. Entonces la mejor forma de ayudarlo es dejarlo. A menos que yo vea que está golpeando a alguien, ahí sí me meto. Oye, no lo hagas, hermano, espérate. O me le uno y le damos entre los dos, dependiendo de quién se trate. Pero no podemos juzgarlo. Sí quiero que me entienda esto. No podemos avergonzarnos. Si está con nosotros, es parte de nosotros. Entonces, si no lo hacemos con él, ¿por qué lo haríamos con un pecador? ¿Por qué nos avergonzaríamos de alguien que falló? ¿Por qué Dios se avergonzaría de ti si ya te justificó? Entonces, por eso Pablo, ayudémonos. No dejen a los que se están quedando, a los que se dicen débiles, no los dejen, ayúdenlos, sáquenlos. Ahora, ¿quién puede sacar a alguien que está caído? Pues alguien que está afuera. Porque si yo estoy igual, o peor, pues en lugar de sacarlo nos hundimos los dos más al fondo. Entonces busquen la ayuda. Pastor, ayúdame, necesito oración. Tengo estas dudas, resuélvame esta inquietud. Ore por mí. No necesito yo ir y poner las manos. Pásame solamente su petición, su necesidad y oramos por ella. Oramos por ustedes. ¿Sí está conmigo? Vamos a orar. Póngase de pie. Bendito Dios y Padre, gracias. Gracias. Tú eres Dios en nuestras vidas. Y hoy hemos entendido y hoy hemos aprendido que hemos sido justificados. Y la justificación es completa. No está hecha a medias, no es en parte, ni es para el futuro. Ha sido ahora. Hemos sido justificados ahora. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos en paz contigo. Estamos en paz, Señor, contigo. Y tú nos has reconciliado contigo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz. Somos restaurados. Somos redimidos. Somos vivificados en el Espíritu. Para vivir, Señor, la santificación en la que tú quieres que estemos. Nos apartamos del pecado cada día. Nos alejamos del pecado cada día. Pero igual, como dice el apóstol Juan, si alguno pecare, hoy entendemos que tenemos un abogado delante de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el justo, que por Él también somos llamados justos nosotros. Padre, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a entender el camino de la salvación que nos has dado. No se trata de una religión. No se trata de ser religiosos y venir y aquí cubrir un tiempo porque está bien y hay que cumplir con Dios. Queremos conocerte. Queremos saber lo que tu Biblia enseña. Queremos tener la vida que refleja a Cristo. Queremos entender lo que el Señor Jesús conquistó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Y poder experimentarlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a orar. Extienda sus manos por nuestros hermanos que están en línea. Vamos a orar por ellos. Yo sé que algunos de ellos están pasando por necesidad, dificultad. Nos han hecho saber y nos han hecho saber que nos escuchan y nos ven cada día que transmitimos. Hoy vamos a bendecirlos a ellos
Que la gracia y el favor de Dios los ayude a levantarse, a perseverar y a continuar en la fe. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por cada hermano y por cada hermana que nos escuchen. Donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Fuera del país, incluso aquellos que nos escuchan en otras partes de este continente y en otras partes del mundo, Señor, hoy enviamos una palabra de fe, la palabra que está en la Biblia, esa palabra que redarguye, que edifica, que fortalece en los momentos de debilidad. Que aquellos que han perdido familiares en estos días, te pido, Señor, con todo el corazón, que traigas consuelo y paz a toda su familia, que les ayudes, Señor, a creer y a confiar que estás con ellos. Dales fuerzas, dale un corazón sensible a tu palabra y que escuchen, Señor, cómo estás ahí para traer paz a sus corazones y la certeza de la salvación para ellos y para sus seres amados. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que restaures a aquellos que están pasando por enfermedad. Te agradecemos tu misericordia y sé que has hecho milagros en sus vidas. Hoy te suplicamos porque esos milagros se consoliden y que ellos puedan ver la restauración plena de la sanidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana que nos escucha, por los pastores también que nos escuchan y que ven estas enseñanzas. Los bendigo, que sus ministerios se consoliden y sean fuertes, que el ánimo que necesitan para continuar hasta el final sea fortalecido por tu Espíritu Santo. No importa lo que vean sus ojos, no importa la desesperación que llegue a sus corazones y la angustia de no tener para pagar las cuentas por saldar. Te pido que tengas misericordia, que los ayudes, que suplas su necesidad y que los fortalezcas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 En lo que les reparte sus sobres, nos despedimos de nuestros hermanos que nos den en línea. Que Dios les bendiga. Cuídense, por favor, dejen sus saludos. Adiós.